Muy buenos días chicos, espero que se encuentren muy bien, que estén súper motivados con estas clases, que les haya gustado la dinámica, que esta semana que termina haya sido fructífera, que entreguen todos sus trabajos, mejor dicho, que nos pongamos al día con todas las responsabilidades que tenemos y pues digamos que si tenemos actividades pendientes, por favor, estar pendiente de eso, ¿vale chicos? Espero que de verdad se encuentren muy bien, que estén en casa, que no les falte nada, que estén con sus familias. Bien, chicos, pues nada, hoy quiero, entonces no siendo más, voy a empezar con nuestra clase el día de hoy. La clase pasada, pues tuvimos la oportunidad de ver un poco lo que significaba el poblamiento a nivel mundial y un poco a nivel regional en cada una de las, digamos, de las regiones del mundo. Y si bien es importante saber dónde se ubica la población y por qué y cuáles son esos factores que la población tiene en cuenta al momento de ubicarse en un espacio, pues entonces nosotros vamos a tener que revisar también qué pasa allí en estas dinámicas que tiene la humanidad, porque aparece entonces un fenómeno muy interesante que es la migración. Entonces traemos nuestro cuaderno para hacer algunos apuntes. Yo les voy a decir que necesitamos de apuntes. Fecha 22 de mayo. Tenemos nuestra UTP número 10, la migración es el tema del día de hoy, desempeños que estamos trabajando, desempeño número 1 y desempeño número 2. Bien, tenemos aquí entonces uno de los mapas, de los principales mapas que nosotros pudimos revisar en clases pasadas, en la cual nosotros veíamos dónde está concentrada la población blanca y mestiza, afrocolombiana, indígena y racial, y raizal, qué pena. ¿Cierto? Entonces, este es nuestro territorio y de alguna manera así se ha configurado. Esto es muy importante debido a que es importante reconocer qué tipo de población y grupos étnicos son con los que nosotros compartimos constantemente o siempre nuestro espacio territorial, y eso pues digamos que nosotros nos hace un país multicultural. Vamos a hablar de la migración, pero entonces, antes de hablar de la migración, yo quiero que entiendan que la migración es un proceso que se da desde hace mucho tiempo, o sea, casi que viene con la humanidad. El ser humano se desarrolla como ser humano y implícitamente está la migración. Y las primeras migraciones se registran en el Paleolítico, cuando estos dos señores, que son el Homo sapiens y el Neandertal, ¿cierto?, se desplazaron en todo el territorio africano y en todo el territorio europeo, ¿cierto? Entonces es importante que sepamos que estas dos personas, bueno, entre comillas, el Homo sapiens y el Neandertal fueron los primeros en movilizarse. Pero entonces, para saber y salir de dudas, necesitamos saber qué es una migración, y la migración entonces se va a conocer clásicamente como el desplazamiento de una persona desde su lugar de origen o donde habita hacia otro lado, ¿cierto? Y eso implica, digamos que lo podemos resumir como a la migración como yo voy a cambiar de residencia, bien sea en el mismo país o en otro país, y a eso nosotros le decimos migración, ¿vale? Ese desplazamiento. Entonces aparecen dos conceptos muy importantes para entender la migración. Hay un concepto que se llama emigrar, y es cuando nosotros salimos. En el caso de la salida de las personas de un país o una región, se utiliza el término emigrar. Emigrar es cuando yo me voy de Colombia a vivir a otro lado, o sea, a otro país. Y el siguiente concepto es inmigrar. La inmigración entonces es la llegada de personas a un lugar concreto. Se conoce como inmigración. Generalmente cuando uno viaja a otro país, uno tiene que pasar por un espacio que se llama migración o inmigración, y allí le ponen a uno un sello en el pasaporte. Entonces este es el proceso de inmigración, ¿vale? En forma de resumen, pues básicamente vamos a tener acá migración,
tiene dos componentes: emigración e inmigración. La migración son movimientos y traslados de la humanidad hacia un lugar u otro. La emigración son movimientos o traslados que realizan las personas cuando van de un país a otro, cuando yo salgo de mi país. Inmigración son movimientos o traslados que realizan personas cuando llegan de un país a otro, cuando llegamos a otro país que no es el nuestro. ¿Listo? Esto es necesario para que ustedes, pues, obviamente no se confundan en los conceptos, porque digamos que si yo tengo claro que es emigrar y tengo claro que es inmigrar, porque cambia en cada caso. Si yo, por ejemplo, soy colombiano y voy a vivir a España, entonces yo soy un emigrante de mi país, pero soy un inmigrante en España. Al contrario, si viene un español a Colombia, entonces esa persona emigró de su país y es un inmigrante aquí en Colombia, ¿vale? Son como cositas pequeñas, pero que tenemos que tener en cuenta. Y una de las preguntas que surge de esta problemática es: ¿por qué migra la persona? Porque es un fenómeno que viene con el ser humano. Entonces, ¿por qué migra la humanidad? ¿Por qué migran las personas? Hay varias causas. Vamos a tocar 4 causas principales. Y la primera de esas causas es migraciones por causas ecológicas. Eso significa que las personas van a migrar, ¿cierto?, por alguna catástrofe ambiental. Es decir, se desbordó un río, ya no puedo vivir allí porque quedó todo destruido, ¿cierto? O hubo lluvias tan torrenciales que se inundó, digamos que mi ciudad, entonces me toca sí o sí emigrar, ¿cierto? Tengo que emigrar de ese lugar para ir a otro y tener unas condiciones mucho mejores de vida. Generalmente la gente migra por esa situación, ¿cierto? Por tener una mejor calidad de vida. Entonces tenemos esto, y pues digamos que las catástrofes ecológicas o medioambientales pues no dan espacio para que nosotros podamos de alguna manera, digamos que no hay otra opción, ¿no? Son catástrofes ambientales que sí o sí nos tienen que hacer mover, en el caso de una avalancha, ¿sí? Otra cosa que quiero mencionar aquí es que ¿por qué migra la humanidad? Vamos a ver que en Colombia, vamos a hacer como un paralelo en Colombia, y eso lo profundizaremos en las próximas clases. En Colombia la humanidad, los colombianos migran dentro de su país, ¿sí? Y esto pues tiene estas 4 causas que son supremamente importantes. Entonces, por motivos ecológicos es la primera causa. Tenemos otra causa, que son las migraciones por causas económicas. Las migraciones por causas económicas básicamente son migraciones que van de la mano con la falta de desarrollo en algunos países, y eso hace que las personas busquen una mejor calidad de vida, unos mejores trabajos, una mejor remuneración de su trabajo, y buscando pues mejores oportunidades de vida, mejores oportunidades económicas. Aquí en esta foto, por ejemplo, nosotros estamos viendo cómo estas lanchas que están atiborradas de personas viajan desde Medio Oriente por el Mediterráneo para llegar a países europeos. Quizás en algún momento nosotros hemos escuchado de las noticias de estas personas que se ahogan balsas hasta con 500, hasta con 400 personas y mueren sin ser auxiliadas. Digamos que este proceso de emigración es complejo porque ellos van sin papeles, porque ellos se exponen a todo lo que les pueda pasar. Entonces digamos que es una situación complicada. Acá en Colombia pues también se migra por causas económicas. Una de las siguientes causas es la causa política, ¿cierto? La gente a veces abandona sus países, abandona sus lugares de residencia porque en algunas ocasiones quiere evitar perder la vida o evitar que personas de
de su familia pierdan la vida, porque, por ejemplo, en democracias inestables como África, como Latinoamérica, donde este tipo de casos son, bueno, incluso en algunos países desarrollados donde este tipo de situaciones se presentan bastante, o sea, recurrentemente, entonces vamos a encontrar que esas causas políticas van a hacer que migren a otros sitios por miedo a perder la vida. En Colombia hay, aunque esta no es una foto colombiana, esta es una foto mexicana, pero esto pasa en países, digamos que en los cuales son inestables políticamente hablando. Entonces, los periodistas son blancos de este tipo de violencias que hacen que se vayan de su país, ¿vale? Porque el periodista al investigar se va dando cuenta que hay unos nexos, por ejemplo, en el caso de México o Colombia, con el narcotráfico, ¿cierto? Entonces, cuando un político se ve expuesto ante esta opinión pública que hacen los periodistas, pues va a tener un conflicto y pues van a querer sacarlo, que no hable y pues estas causas políticas o por una posición política, yo no estoy de acuerdo con el país, con la política del país, entonces empiezo a recibir amenazas y por ese motivo me voy. La última, y digamos de la cual nosotros hemos sido víctimas y también no solo víctimas sino cómplices de la violencia, la migración por causa de guerra es bastante compleja. Por ejemplo, en Medio Oriente el Estado Islámico hizo muchísimo daño y hizo que muchas personas se desplazaran. En Boko y Haram también, digamos que son problemas de África y de Medio Oriente, y digamos que el miedo a perder la vida, el terror, lo que significa la guerra, pues asusta, ¿no? En el caso colombiano, acá tenemos una foto de unos desplazamientos que se llevaron a cabo en la Comuna 13 de Medellín, donde este señor, que es un paramilitar, le está ordenando al ejército dónde están esas personas que deben ser sacadas de esa comuna. Y acá pues vemos una toma paramilitar en algunas zonas de Colombia. Bueno, digamos que es un muy conocido fenómeno en Colombia. En el año 2000, la ONU estableció se estableció un día como el Día Internacional del Migrante, ¿cierto? ¿Y cuál es ese motivo para tener, digamos que este día? Pues decirle a la humanidad que todos tenemos derecho a movilizarnos libremente sin fronteras, ¿sí? Que la política o la economía no deben ser una excusa para no dejar mover a las personas dentro del planeta Tierra, ¿cierto? Entonces, pues esto es muy importante. Acá vemos una imagen que, pues, si bien es infantil, nos da cuenta de, por ejemplo, esa posición que debemos tener con las demás culturas, porque pues el desplazamiento no es fácil. La persona que migra hacia otro país por estas 4 causas y por otras tantas, pues digamos que llega a un lugar y se va a encontrar con diferentes situaciones que van a poner en riesgo también su salud emocional, su salud física, incluso su salud mental, y pues de eso hablaremos en el video siguiente. Este mapa es importante, ¿por qué? Porque nos está mostrando el desplazamiento, las personas desplazadas a nivel mundial, y si nosotros vamos a Colombia nos vamos a dar cuenta que los desplazados en Colombia han sido 6,5 millones, esto por la guerra, ¿cierto? En países de Medio Oriente, donde también hay una gran cantidad de desplazados, pues digamos que no superan los 2 millones, el 1.700.000, digamos que Siria, que es el que más se acerca, pues Siria, ustedes han visto noticias, la guerra tan grande que hay 6.784.000, pues a una cifra muy parecida a la de Colombia, y pues eso nos da un poco de revisar por qué, y es que Siria está en una guerra muy fuerte, donde hay un enfrentamiento bélico muy grande, y también pasa en República del Congo, donde hubo pues movimientos guerrilleros y pues una guerra interna muy fuerte, pero pues estamos ahí en esos primeros países.
video de apoyo y gracias.